nuestro segundo invitado de hoy es el asambleísta por ADN, Diego Matovelle. Bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. Entiendo que aumentar el IVA al 15% no es del agrado de algunas bancadas. ¿Qué sabe usted? ¿Por qué no apoyan esta iniciativa? Juan Javier, qué gusto, muy buenos días a usted, a todas las personas que nos estén escuchando y viendo también por los medios digitales. Cordial saludo. A ver, es un tema muy importante para el país, es un tema cívico. Tenemos una guerra dentro del Ecuador y eso ha hecho pues que el gobierno tome esta decisión de plantear un incremento a un impuesto que da una liquidez inmediata para afrontar esta crisis. Esto pues se lo ha debatido ya en un primer debate, redundando un poco. Sin embargo, existen algunos asambleístas que no sé si no entienden tal vez la urgencia, la necesidad. Ya se lo hizo en el 2016 para el terremoto, se lo hizo también en el 2020 en la pandemia. Y a esta batalla que estamos contra la inseguridad también amerita un ingreso económico fuerte. Entonces se lo ha debatido, existen algunas posiciones, quizás no hubo la mayoría, sí. Esperamos que tomen conciencia el resto de asambleístas y dejar a un lado los temas partidistas y pensar ya en el Ecuador que necesitamos. Son 3 puntos que realmente nos van a dar un alivio, una calma, ese asfixio que nos ha sometido la delincuencia. Aspiramos que ya para este segundo debate, luego de que pase de nuevo en la comisión, que se encuentra este momento a donde regresó, podamos ya al menos ya que se plasme, ya que quede en la norma, que quede en la ley, y con eso pues obviamente dar esa respuesta inmediata a los ataques que estamos viviendo dentro del país. Asambleísta Matovelle, ¿cree usted que las organizaciones políticas que se oponen a subir el IVA ya están pensando en las próximas elecciones? Sin duda, es uno de los motivos. Estamos a un año, un poquito más de ir a elecciones nuevamente, pues si quizás por un tema populista se están oponiendo sin entender el espíritu, la necesidad que tenemos de tener estos ingresos, que obviamente lo hemos entendido, será un tema temporal. Sí, es mientras dure esta guerra, no es algo que va a quedar de forma permanente. Entonces, apelo a la conciencia de esta asamblea que ha demostrado madurez hasta este momento. Hemos aprobado 10 leyes, 9 de ellas con más de 100 votos. Entonces, pienso yo que la mayoría de asambleístas debería sumarse a un tema cívico, a la unión que se ha demostrado. La sociedad está contenta al ver al ejército, al ver a la policía en las calles tomando acciones. Entonces tenemos que seguir eso apoyando, tenemos que seguir luchando para no seguir siendo sometidos. Es algo muy importante y cívico para el país. Asambleísta Matovelle, muy buenos días. Alfonso Harp lo saluda, gusto intercambiar comentarios con usted. Hasta el momento la Asamblea se ha manejado en buen ritmo en relación al Ejecutivo, sea por el acuerdo inicial o por cualquier otra causa, pero sí se ha trabajado mancomunadamente. Eso no significa también, asambleísta, que todos los bloques tengan que pensar exactamente tal cual como plantea el gobierno una propuesta. También tienen sus criterios y hay que respetarlos. Ahora, en ese sentido, bajo ese concepto, ¿hasta qué punto se puede abrir el gobierno en la negociación para ciertos retoques puntuales al proyecto de ley? Porque el inicial fue muy pequeño, de unos cuantos, 2 o 3 artículos con pequeños incisos en cada artículo, pero luego ya en el análisis de la Asamblea implantaron otros impuestos, etcétera. Si nos volvemos a concentrar solamente en el incremento del IVA del 12 al 15%, ¿el gobierno estaría de acuerdo que sea temporal y que ese dinero pase directamente y de forma exclusiva al tema de la seguridad ciudadana? ¿O insisten en la idea de que por lo menos un 1% tiene que ser ya duradero y que la plata vaya a la caja fiscal y a partir de ahí pues sea utilizado para lo que necesita el país? Nosotros estamos conscientes, y esto es democracia, no todos vamos a pensar igual, entendemos esa lógica. Somos una asamblea que ha demostrado que existe esa armonía, existe diferencia de criterios, sin embargo se han tomado decisiones en conjunto. Aspiramos, sí, sin duda en un inicio el planteamiento fue de una manera definitiva, sin embargo ahora ya hablamos de que sea temporal mientras dura
este conflicto armado interno, el incremento de 1 o 2 puntos tal vez sea algo que se dé. Algunos asambleístas no están de acuerdo en lo absoluto en que se incremente el IVA, otros están de acuerdo en el tema de las utilidades extraordinarias. Sin embargo, aspiramos a que el incremento se dé en el 3%. Aspiramos, digo, ¿por qué? Porque se ha hecho el análisis a través del Ministerio de Finanzas de cuánto necesitamos. El país necesita cerca de $8.000 dentro de las arcas fiscales para en algo aliviarse. Y eso obviamente afecta al resto de gastos que tenemos como nación, como país. Y sin embargo, el Ecuador sigue viviendo, digamos, una crisis, y no solo en seguridad, porque es una cadena de males, ¿no? Es una crisis donde no hay inversión, donde no hay trabajo, donde la calidad de vida de los ecuatorianos es peor. Entonces, esta cadena lo que necesita es una inyección económica de manera urgente y eso es el IVA. Y por eso es que nuestra insistencia en que vaya allá, y se lo ha hecho, como lo dije hace un momento, cuando tuvimos un problema como el terremoto de Manabí, que fue algo súper grande, se lo hizo. ¿Por qué? Porque tiene su lógica financiera, es algo que es inmediato. Nosotros ya tenemos a los militares en las calles, ya tenemos a la policía luchando, haciendo operativos, pero eso amerita un gasto fuerte y tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador, todos dejar a un lado esa bandera política y contribuir. Esperamos y aspiramos a que en algo se dé el tema del incremento, de pronto sea 1, 2 o los mismos 3 puntos que pedimos, pero aspiramos a que se dé esa inyección económica de la manera más urgente posible. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, Rodrigo Campos, lo saludo, un gusto tenerlo acá. ¿Qué opina usted y cómo recibe el gobierno las medidas adicionales que se han propuesto dentro de este proyecto de ley, como la contribución especial de las empresas que hayan generado utilidades extraordinarias y el impuesto a la banca? Completamente de acuerdo. Creo que las empresas que han tenido esa utilidad extraordinaria deben contribuir, los que más han ganado pues deben apostar. Hay que tratar de no golpear al bolsillo de la gente más vulnerable, de la gente que no tiene. Eso es algo lógico financieramente que debemos seguir apoyando, que se lo ha presentado también por algunos grupos de otros bloques y que también va dentro de este proyecto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Asambleísta, pero no creen que esta contribución especial, este impuesto efectivamente que le están dando a la banca y a las empresas, termine afectando las operaciones, por ejemplo, como otorgar créditos a las personas que están bancarizadas por ejemplo, del lado de las empresas, aportar con empleo, no con trabajo, o sea, abrir plazas de trabajo? ¿No cree que terminan afectando estas operaciones, estos impuestos que se les están imponiendo? No, para nada. Lo que buscamos es equidad. Y si hablamos de utilidades extraordinarias es porque ya va a la parte del ganancial como tal en estas empresas y en la banca. Bueno, parece que tuvimos una pequeña falla en la conexión. Un pestañeo. Vamos a esperar a que se restablezca esta conexión. Pocho, yo quería hacerte una consulta, Carlos. Quiero tu luz constitucional en este tema. Mira, definitivamente está claro que se necesitan tantas, pero tantas reformas constitucionales, que hacerlas a través de consultas siempre se tropiezan con el hecho de que se encuentra algún obstáculo constitucional para impulsarlas. Entonces, aquí no cabe otra cosa, a mi criterio, que buscar la manera de que el pueblo opte por elegir una nueva constitución. Pero hay maneras para que el pueblo opte por una sola constitución. Una de ellas, por ejemplo, una convocatoria de asamblea constituyente, si está de acuerdo o no. Pero me parece que el país debe de tratar esto más jurídicamente y técnicamente que políticamente. Y la constituyente nos conlleva a un pronunciamiento político del pueblo. ¿Qué posibilidad hay de que se instale una asamblea constitucional? Es decir, que no tenga plenos poderes, en primer lugar. En segundo, que sea elegida por el pueblo ecuatoriano, es verdad, pero con muchos requisitos, como por ejemplo la no participación de organizaciones políticas, con una clara predominancia de especialistas técnicos en la materia, o sea, gente del derecho, más otro tipo de representación también, que vayan
elaboren una nueva constitución y esa constitución sea puesta en referéndum posteriormente al pueblo ecuatoriano entre la actual y la nueva, a efectos de que el pueblo pueda o ratificar la constitución actual o pronunciarse a favor de una nueva constitución, pero hecho técnicamente y no políticamente, como desgraciadamente ocurrió en Montecristi. Pocho, se puede. Si tú analizas el 444, antes de retomar el contacto con el asambleísta, si tú analizas el 444, que es el artículo que prevé la posibilidad de una asamblea constituyente, se establece ahí que quien pone las reglas de cómo funcionará, a quién se va a elegir, etcétera, es el presidente de la República. Es decir, la Corte lo va a revisar, pero hay una libertad de iniciativa de cómo esté conformada esa futura. Tú podrías decir, el presidente puede plantear una asamblea constituyente de 20 personas. Exacto. A la que se le llamaría constitucional para veremos no si tener la los plenos Corte lo poderes. aprueba, pero está previsto una especie de iniciativa libre de cómo se conforme y qué temas. Vamos, que ya te retomamos con el asambleísta. Luego continuamos, Pocho. Asambleísta, retomamos, lo saluda Carlos de Tomaso. Asambleísta, yo lo escucho a usted y pues, vamos a decirlo así, suena bien, pero también hay otra realidad. Ustedes hablan de las empresas, las ganancias extraordinarias. Las empresas vienen sufriendo, asambleísta. Las empresas vienen de una pandemia, tratando de recuperarse, tratando de pues volver a los índices que tuvieron antes de la asamblea. Ya hubo una reforma tributaria ahora que a varias de esas empresas les obligan a hacer un aporte, un anticipo del impuesto a la renta, etcétera. Es decir, hay que aquí hablar también las cosas como son. ¿Cuál es la negativa a esto hoy? Usted invoca motivos cívicos, que la unión, etcétera, lo cual estoy de acuerdo con usted, pero ¿cuál es la negativa de ustedes de que vaya un fondo controlado? Que solamente sea para financiar la guerra, porque ahí está parte de la gran discusión con los otros partidos políticos. Los otros partidos políticos dicen, yo apoyo los ingresos, pero unos ingresos controlados, a un fideicomiso para garantizar de que esa plata solo vaya al conflicto armado. ¿Por qué esa negativa por parte de ustedes? A ver, el tema, entiendo, por los de pandemia, por la diferente crisis económica que hemos vivido, que muchas empresas y su gran mayoría han sido afectadas. Pero recordemos que también existen empresas y el sector financiero también que tuvieron grandes utilidades. Sí, y eso causa que no exista un equilibrio financiero. Por eso quien más ha ganado debería tener también un aporte social, un aporte hacia la sociedad en apoyo al resto de ecuatorianos, ¿no? Entonces creo que por ese lado estaríamos claros. Sí, pero asambleísta, no pero el presidente de la República, que es el único que tiene iniciativa tributaria, no previó ese impuesto a los bancos ni a las utilidades de las empresas en su proyecto. Solamente planteó el IVA. Ustedes están agregando, y está discutido constitucionalmente si lo pueden hacer, otra reforma o otros impuestos que no están en el proyecto original. El presidente propuso un aumento del IVA y ese debería ser la discusión. Sí, efectivamente, ahora está en la mesa de trabajo el análisis de esto y aspiro, yo comparto con el tema de que se debe repartir tal vez con la finalidad de dar un equilibrio económico a estas utilidades extraordinarias. Como digo, existe también por parte, sobre todo de las instituciones financieras, grandes utilidades extraordinarias que deberían compensar en cierto modo también a las necesidades del resto de ecuatorianos. Lo importante es que sea ahí o sea en el IVA, no se golpee a las familias necesitadas. ¿Sí? No podemos hacer que aquellas personas que menos tienen y quizás por muchas injusticias de la vida sea quienes tengan que pagar tributos o impuestos en ciertas cosas, ¿no? Eso es lo que buscamos, ese equilibrio. Ahora bien, dentro de la propuesta que tiene el presidente del incremento del IVA, como los decía, nosotros aspiramos que sea 3 puntos, es lo que estamos tratando ahora ya en la comisión y que regresará al pleno. Aspiramos a que se lo haga, es de una manera temporal, sin duda en un inicio se hablaba que sea de una manera permanente, quizás un punto que quede de manera permanente. Somos un país en el cual el IVA ha tenido o ha sido uno de los más bajos también, no es que tiene un incremento demasiado tampoco, ¿no? Entonces, eso busca el equilibrio, busca dar también soluciones, porque nosotros en nuestra economía tenemos una deuda demasiado grande en el cual no podemos descuidar la seguridad y también tenemos deudas con los GATS parroquiales, con los GATS cantonales, con los gobiernos provinciales, con proveedores, con todo el mundo.
Sí, entonces es una cadena, esto es una cadena de males. Cuando uno tiene un problema acá y se me viene una guerra, tengo que destinar a la seguridad, es donde debe ir lo primero. Pero también tenemos problemas que pueden tranquilamente apoyarse dentro de estos tributos que tienen las arcas fiscales para poder compensar. Entonces, yo estoy de acuerdo con el gobierno nacional en que se haga un fondo en el cual se lo pueda disponer, armar al ejército, armar a la policía y obviamente equilibrar y dar un dinamismo a la economía dentro de las arcas fiscales de la nación. Ha sido la opinión, el análisis del asambleísta Diego Matovelle, asambleísta por ADN. Gracias, asambleísta, por su presencia en estos micrófonos. Muchísimas gracias a ustedes, un lindo día.